Bueno, yo pasé a ser un escritor porque fui desde el comienzo un lector. Fue la lectura lo que me llevó a la escritura. Y me gusta la pregunta por lo siguiente, porque siempre cuando hablan del trabajo mío la gente dice Neruda, que conoció a Neruda, que estuvo en Cuba, que conversó y discutió con Fidel Castro, etcétera, etcétera. Pero en realidad la formación de escritor es una cosa mucho más compleja y va mucho más atrás que eso. Yo conocí a Neruda cuando yo ya tenía mi primer libro, etcétera, y después tuve alguna actuación diplomática como diplomático de carrera, porque me gané la vida como diplomático, pero básicamente hay toda una historia literaria y hasta una prehistoria literaria, que comienza con las lecturas de la infancia, en realidad. Ahora, yo quisiera decir un poco cuáles fueron las lecturas determinantes y los autores que a mí me marcaron en mis comienzos. Yo fui un lector bastante intenso y apasionado de algunos escritores españoles en mi adolescencia. Esto tiene algún sentido porque no todos los escritores de mi tiempo fueron lectores de autores españoles. Por ejemplo, mi colega y amigo José Donoso era un hombre muy anglófilo, ¿eh? Y muy lector de literatura inglesa y norteamericana y más bien distante con respecto a la literatura de lengua española. Y si uno piensa incluso en los clásicos latinoamericanos, yo podría decir que Borges era un gran lector de literaturas universales, pero no particularmente un lector de cosas españolas. Él mismo declaró que había leído a Cervantes en inglés la primera vez. Bueno, yo lo que puedo decir, yo me formaba en un colegio de jesuitas en que casi todos eran españoles, muy reaccionarios y con gustos literarios en general malos, detestables. Nos hacían aprender de memoria y recitar en el salón de actos del colegio cosas anticuadas de Quintana, de Gabriel y Galán, de Campoamor, e incluso traducciones en versos rimados de un poeta francés que se llama Sully Prudhomme, que escribió un famoso poema que se llamaba El vaso roto, que yo tuve que recitar en un escenario frente a todo el colegio formado y algunos curas y hasta el cardenal al frente, ¿no? Así que ese era el ambiente de formación literaria mía. Pero yo descubrí otras cosas por curiosidad de adolescente y mis lecturas fueron al comienzo las de la generación del 98. Fui un apasionado lector de Unamuno que me ayudó a liberarme de la cosa dogmática, formal, digamos, de la formación católica. Fui un gran lector del genio de la agonía del cristianismo, del sentimiento trágico de la vida, pero también de todos sus ensayos sobre Portugal y España, por ejemplo. Ahora, yo comento alguna vez que soy lector de Fernando Pessoa, que yo fui uno de los primeros traductores al castellano de Fernando Pessoa, el poeta portugués, y que soy lector de esa de Queiroz y de algunas otras. Y el origen de esa curiosidad viene de ensayos de Unamuno, que era un gran aficionado a la literatura portuguesa, Antero de Quental, por ejemplo, a Camões, a Camilo Castelo Branco. Él admiraba enormemente una novela romántica de Castelo Branco que se llama Amor de Perdición. Así que Unamuno es una lectura básica, pero es una lectura que implica leer a una constelación de autores, que eran los autores predilectos de Unamuno, y que remitía a leer a Nietzsche, por ejemplo, que remitía a leer a Jean-Jacques Rousseau, que yo leí muy de joven, leí sobre todo las Confesiones, ¿no? Y a muchos otros autores, a Miel, el autor de los diarios, en fin. Bueno. Enseguida fui lector de Azorín. Hace poco Vargas Llosa conversó conmigo sobre Azorín porque él hizo su presentación a la Academia Española con un ensayo sobre Azorín. Y yo me divertía, le dije, ¿por qué descubriste Azorín? Bueno, él dice que lo descubrió en forma un poco tardía
y que ha sido para él una lectura de momentos libres, de pequeños momentos, de una lectura de aviones, digamos, ¿no? Bueno, yo también leía a Sorín en mi juventud, en mi adolescencia, y la prueba de eso es curiosa porque un primer ensayo literario escrito por mí como a los 14 años de edad es un ensayo sobre Azorín que se publicó en la revista de mi colegio y que después alguien a propósito del premio Cervantes lo encontró y me lo pasó hace poco. Y está escrito en prosa azoriniana, así que es un ensayo medio paródico. Pero en fin, leía Baroja, pero ya ven ustedes, la lectura de Azorín y de Cervantes remitía también a un gran caso, al de Cervantes, ¿no es cierto? La lectura de Azorín y de Unamuno. Remitía necesariamente a Cervantes, tanto por el libro de Azorín, La Ruta de Don Quijote, como por el libro de Cervantes, Vida de Don Quijote y Sancho. Así que yo fui un lector de Cervantes en mi adolescencia, he vuelto a Cervantes muchas veces, y yo creo que esa lectura es importante para mí, porque por ejemplo, cuando yo escribí mi penúltima novela, El origen del mundo, que es la historia de un viejo celoso, yo pensé, es curioso porque Cervantes tiene una novela ejemplar que se llama El viejo celoso, pero esa novela tiene una curiosa relación también con la novela intercalada del curioso impertinente de Cervantes, que es la historia del celoso que expone a su mujer para ponerla a prueba, y claro, de tanto probar, termina siendo engañado por su mujer y por su mejor amigo. Así que esa novela tiene una cierta relación incluso en la estructura narrativa con mi novela El origen del mundo. Yo alguna vez le dije a los periodistas cuando me hacían preguntas que esa novela podría haberse titulado El curioso impertinente. El problema es que ya Cervantes tenía el título registrado, digamos. Pero yo fui estudiante, a pesar de que estudiaba en un colegio en que la enseñanza de idioma era mala. Yo, lateralmente, y mi padre, por esta cosa de que mi familia tenía un origen inglés, remoto en realidad, porque ese Edward llegó a Chile todavía en la colonia, pero mi padre, que no sabía inglés, quería que yo sí supiera inglés. Entonces me tomaba unas clases de inglés y yo estudiaba francés también, así que también fui lector de ingleses y de franceses y desde muy temprano. Y mi descubrimiento de la literatura, que comenzó con algunos españoles y con Cervantes y con algunos poetas de lengua española, después se extendió y fui muy lector, sobre todo en los comienzos de poetas franceses y de poetas ingleses. Y entre los poetas franceses yo puedo mencionar rápidamente, porque para no dar una respuesta muy larga, Rimbaud, que llegué a saberme casi de memoria. El barco ebrio me lo sabía casi de memoria, digamos. Baudelaire, Charles Baudelaire, el de las flores del mal, digamos. Y después admiré mucho la prosa de Baudelaire y sobre todo sus ensayos estéticos y su crítica de pintura. Lafort, Jules Lafort, uruguayo francés. Otro uruguayo francés, Lautréamont, Isidore Ducasse, el conde de Lautréamont como seudónimo, que escribía los cantos de Maldoror, que es uno de los textos fundamentales en la formación de la poesía de Pablo Neruda. Y después yo tuve incluso el gran privilegio, diría, de poder discutir este tema y conversar este tema con el propio Neruda. Y después algunos prosistas, y yo creo que fui un lector bastante precoz de Proust, de Marcel Proust y de Balzac, y de algunos otros. Stendhal también. Y la lectura de Stendhal tiene que ver con mi escritura de no ficción, con mi escritura de tipo memorialístico, digamos. Algunos otros, claro. Y yo creo que en la literatura inglesa yo fui básicamente un lector de Shakespeare y de algunos textos de Shakespeare, especialmente del Hamlet, por ejemplo, del Macbeth y todo eso. Y fui un gran lector de algunos poetas modernos ingleses, como T.S. Eliot, a quien incluso traduje alguna vez, digamos. Ezra Pound, también lo traduje. Y después yo diría, en la literatura norteamericana hay muchas cosas que me apasionaron. Claro. Edgar Poe de chico. Edgar Poe me lo devoré de niño prácticamente todavía. Y después fui un muy buen lector, creo yo, de William Faulkner.
y de otros, ¿no? De Dos Pasos, de Steinbeck, de Hemingway, etc. Pero de Faulkner, un apasionado lector. Después de mi primer libro, El Patio, yo escribí una novela faulkneriana. Lo que pasa es que era repugnantemente faulkneriana. Y una vez se la leía a amigos y amigas en una reunión que todavía recuerdo como si fuera hoy, digamos. Y cuando yo leía me daba cuenta de que estaba tan contaminada esta prosa, por esa prosa retorcida de William Faulkner, que tiré la novela esa, La Chimenea. Y después, largos años después, escribí un cuento sobre esa novela destruida, que está en el comienzo, no sé si en el comienzo, está en mi libro Fantasmas de carne y hueso. Es un cuento que se llama La sombra de Huelquiñur. Y es la historia de un chico que tiene una historia de amor y que la cuenta de una novela. Después lee esta novela, se avergüenza de la novela porque la historia de amor revela cosas muy íntimas, la destruye, pero continúa esa historia de amor, digamos. O sea, y incluso en ese cuento se hace una narración hipotética de lo que podría haber sido el final de esa novela, en relación con la historia del chico. En fin. Bueno, esto es una primera, claro, es una primera aproximación. Este tema es muy largo, este tema es muy largo, este tema es interminable. Pero lo que sí es importante señalar es lo siguiente. Primero, que yo fui un lector de poesía. Se me olvidó hablar de los latinoamericanos a todo esto. Pero yo fui un gran lector de, sobre todo, Borges, del Neruda de Residencia en la Tierra, de Vicente Huidobro, del Vicente Huidobro de Altazor, de Temblor de Cielo y de Ecuatorial, y del Vicente Huidobro de algunas prosas curiosas como las Tres inmensas novelas, por ejemplo. Fui un lector de Rulfo, muy del comienzo. Fui un lector de una escritora chilena que se llama María Luisa Bombal, que tiene una curiosa influencia en Rulfo, encuentro. La Mortajá fue leída por Juan Rulfo antes de escribir Pedro Páramo, y Juan Rulfo se lo contó a un escritor argentino que se llama José Bianco. Y José Bianco lo escribió, me lo contó a mí, pero además lo escribió, y eso es muy curioso, porque La Mortajá es la novela de una muerta, digamos, de una muerta que actúa en la novela. Lector de Rulfo, y fui lector a través de mis lecturas portuguesas, justamente, de un gran brasileño, que considero que quizás el latinoamericano que más me gusta, que es Machado de Asís, Joaquín María Machado de Asís, de sus cuentos y de sus novelas, pero sus cuentos me parecen una maravilla, y una de mis ambiciones literarias sería hacer una antología del cuento de Machado de Asís, traducida por mí, y prologada por mí y anotada por mí. Eso me encantaría. Pero yo no tengo editor casi, porque tengo unos editores que me dicen, no, entrégame una novela. Y a mí me gustaría entregar una novela, claro, pero me gustaría también entregar de repente un libro de cuentos, un ensayo y cosas de eso. Pero es así, la vida de un escritor. Hace un momento mencionaba usted a Unamuno. ¿Sus novelas le gustaron? Las novelas de Unamuno, bueno, me parecieron experimentos curiosos, sí. Unamuno tenía una idea buena, él decía, existen las novelas y las nivolas, ¿no? Y yo escribo más bien nivolas, decía. Y yo pienso que, por ejemplo, el Museo de Cera quizás es una nivola en la producción mía. Y, por ejemplo, en la literatura francesa, André Gide, que era un gran personaje literario, más que exactamente un creador, era un gran hombre de letras y un gran personaje literario, escribió unos textos, escribía novelas, y después escribió unos textos que él llamaba sotí, de la palabra sotis, que es tontería, sotí, que era un neologismo de él, que era como un juego un poco tontorrón, así, pero gracioso en literatura. Hace un momento también mencionaba las novelas de algunos poetas, por ejemplo, las de propio Huidobro. Sí. Ayer, aquí tengo una pregunta, dice, usted mencionó en la conferencia que le había enviado su primera novela a Pablo Neruda. El propio Neruda también escribió una, ¿no? Yo le mandé mi primer libro de cuentos publicado, que se llamaba El Patio. Se lo mandé a Neruda mirando la N en la lista del teléfono, en la guía de teléfono de Santiago. Y ahí aparecía Neruda, Pablo, etc.
todavía me acuerdo de la dirección, era la avenida Patricio Lynch, 22 no sé cuánto, en Los Guindos. Y hice un paquete con el libro ese y lo puse en el correo y pasó bastante tiempo. Yo pensé que Neruda, bueno, habría tirado eso a la basura. Y finalmente un amigo de Neruda, que es curioso, porque era un amigo bastante poco recomendable, muy simpático, pero realmente un tipo poco recomendable. Era un periodista totalmente amarillo, era un periodista chantajista, digamos, que andaba protegido por guardaespaldas, porque como era chantajista, tenía que defenderse. Era un periodista que llamaba, por ejemplo, a un industrial rico y le decía, mira fulano, te vi entrando a tal lugar con fulana, que no es tu mujer, así que si no quieres que lo publique, ponme un aviso comercial en mi página. No, tipo, pero era un tipo al mismo tiempo muy divertido y era amigo de Neruda. Y yo lo había conocido en los cafés nocturnos de Santiago, ¿no? Era poco recomendable en todo sentido el personaje. Y, y, y me dijo, Neruda te quiere conocer. Me paró en la calle, Neruda te quiere conocer, y partí con él donde Neruda. Nos pusimos de acuerdo y partimos un domingo donde Neruda, a raíz de la escritura del Patio. Neruda no era lector de prosa narrativa de carácter literario en general. Lo que leía Neruda eran novelas policíacas, novelas negras, eso sí, era un gran lector y conocía muy bien la novela policial europea y norteamericana, muy bien. Era gran admirador de James Hadley Chase, de Chester Himes, de Simenon, el francés y todo eso. Eso sí conocía a fondo. Y sin embargo, yo creo que leyó como 2 o 3 de los cuentos de ese libro, porque me dijo lo siguiente, cuando yo lo conocí, al final me dijo que le había sorprendido, me dijo, la tranquilidad con que yo escribía. Cosa que me pareció cómica. Yo me quedé pensando qué me habrá querido decir. Hasta ahora pienso qué me habrá querido decir. Pero me insistió en esa idea, que yo escribía con mucha tranquilidad. Bueno. Tenemos una pregunta del Estado de México del campus. Y de hecho son 3. A ver. La primera dice, si Manuelita salió de una frase, de una imagen como lo ha mencionado antes, ¿cuál es el origen de José Antonio Rojas? Bueno, estupenda pregunta. José Antonio Rojas es un personaje histórico. Y yo al investigar a Toesca me di cuenta, y yo sabía mucho de José Antonio de Rojas por la historia chilena simplemente. Y no sabía que había una conexión con el caso de Manuelita. Cuando comencé a estudiar el caso de Manuelita y de Toesca, descubrí, primero, que la albacea del testamento de Toesca fue José Antonio de Rojas, o sea, su ejecutor testamentario. Después, descubrí que una de las primeras personas que conoció en Chile Toesca fue José Antonio de Rojas. Y enseguida que Toesca conoció todo el ambiente intelectual en que se movía don José Antonio, como se le dice en la historia chilena. Y enseguida incluso entendí algunas cosas de tipo privado, que José Antonio de Rojas se casó con la hermana de Manuel de Salas, que es un gran personaje de la ilustración chilena. Incluso se podría decir que la izquierda chilena moderna ha tenido como emblema a este Manuel de Salas, el gran liceo chileno, digamos, donde se formaba la gente de pensamiento, podríamos decir, avanzados. Se llama el Liceo Manuel de Salas. Resulta que Manuel de Salas es hijo de un funcionario criollo, tiene una formación en España buena, es un hombre avanzado, es un hombre liberal para su tiempo, digamos. Es amigo de José Antonio Rojas y es amigo de Toesca. Y en alguna oportunidad José Antonio de Rojas es el abogado de Toesca frente a acusaciones que se le hacen a Toesca por uno de los tribunales chilenos. Se le hace una acusación de malversación de fondos por una situación muy curiosa que es parte de la novela. A Toesca le encargan, al final de su vida ya le encargan abrir un camino, explorar un camino por la cordillera hacia Argentina, hacia la región de Mendoza. Y emprende el viaje con unos arrieros y tiene unos vértigos terribles. Hay muchas indicaciones sobre estos vértigos que tiene que tiene Toesca. Y yo en realidad soy una persona que sufre de vértigos. Si yo me subo a un piso 50, digamos, y me asomo por la ventana, tengo una sensación espantosa de vértigo, aunque sepa que estoy enteramente protegido por los vidrios, por los cristales de la ventana. Entonces entendí mucho a Toesca y escribí un capítulo sobre ese paso de la cordillera frustrado. Se sabe que se les cayó una mula al vacío.
una mula cargada con cosas se les despeñó por un barranco y cayó lejísimo. Y se sabe que Toesca decidió que no se podía seguir y volvió. Pero los arrieros acusaron a Toesca de que realmente había malgastado los dineros empleados en esta expedición porque se podía haber seguido fácilmente y toda esa cosa. Y hubo ahí un proceso contra Toesca, y el defensor de Toesca fue José Antonio Rojas. Pero José Antonio Rojas era un conspirador, bueno, es una larga historia, podría ser un seminario yo sobre José Antonio Rojas. Fue un conspirador prematuro, precoz, porque se reunió con dos franceses que se llamaban cada uno Antonio. Antonio Gramusset se llamaba uno y el otro Antonio Vernet. Y se reunían a conversar sobre lo que podía ser el futuro de Chile, si Chile dejara de ser colonia de España, si Chile pasara a ser una república moderna, de acuerdo con la teoría de la época, con la teoría política de la época, ¿no? Y yo me imaginaba cómo serían esas conversaciones. Uno de los franceses era inventor, siempre inventaba artefactos para, por ejemplo, irrigar terrenos, ¿no? Máquinas para levantar agua y cosas de estas. Y el otro francés era en realidad un teórico revolucionario. Bueno, yo me pasé mi juventud escuchando a teóricos revolucionarios, ¿no? Y escuchando hablar de Marx y de Engels y de Hegel y lo que se podría hacer aquí, y de Gramsci y todo eso. Así que me interesó en esta novela este tipo de discusión de Rojas con sus dos amigos franceses. La conspiración después fue descubierta y los pobres franceses terminaron, uno muerto en un barco que lo llevaba a una cárcel y el otro muerto en la cárcel de Cádiz. Fue muy duro al final, porque lo metieron en unas mazmorras espantosas los dos franceses y los mataron ahí. Y Rojas se libró de ese final porque las autoridades españolas en Chile, con astucia, pensaron que era muy escandaloso y muy mal ejemplo para la sociedad chilena el que un criollo de familia más o menos importante en Chile estuviera conspirando y poniendo en duda la autoridad del rey de España. Así que decidieron hacer la vista gorda, es decir, hacer como si él no hubiera estado en la conspiración. Pregunto si hay alguna persona aquí mismo en la sala que quiera hacerle alguna pregunta al señor Jorge Edwards. Sí. Bueno, yo no es que no me guste esa novela, digamos, no es eso. Lo que pasa es que cuando uno hace un libro que es más, que tiene una carrera, digamos, más brillante que los demás, uno trata de defender a los demás, ¿no? Es como una madre que trata de defender al hijo más atrasado, digamos, que no es tan buen alumno en la universidad, ¿no? Entonces, claro, como persona non grata siempre se defiende solo o es atacado solo, haga lo que yo haga. Yo dije, bueno, esta novela en cierto modo ha sido un lastre o me ha pesado, pero no. Pero yo creo, hablando ya sin ese prejuicio, no, yo creo que Persona non grata desempeñó un papel para mí y tuvo una función para mí dentro de mi trabajo. Y yo creo que fue una función liberadora, en el caso mío, frente a ciertas maneras de mirar la vida política que eran maneras convencionales, en el fondo, que eran maneras recibidas del ambiente, digamos. Fue una manera esa, escribir ese libro fue llegar a una escritura más personal y a una visión más personal de ciertos fenómenos de la política de mi tiempo, ¿eh? Entonces, eso plantea ciertas cosas, digamos, que son particulares. Ahora, lo que podría decir en esta etapa es lo siguiente. Mi lectura de algunas literaturas del género testimonial y no del género de la ficción pura, me permitieron, en el momento en que yo tuve una experiencia como la de haber pasado por la isla de Cuba como diplomático del Chile de Allende y haber tenido conflictos, me permitieron en ese momento
concebir la posibilidad de un texto así. O sea, de un texto que no es exactamente una novela, que es un testimonio, un libro de memorias, pero que yo definí cuando me lo preguntó el editor me dijo, ¿qué es esto? Yo le dije, es una novela política sin ficción. Es toda una contradicción quizá, ¿no? Porque una novela supone la ficción, pero yo tengo ciertas dudas sobre la definición de la novela como obra pura de ficción, porque yo creo que la gran novela de Proust es una gran construcción autobiográfica, por ejemplo. Esa es la narración de la propia vida, ampliada y ficcionalizada en algunos aspectos. Bueno, total, yo escribí ese texto, mi lectura de gente como desde Montaigne hasta memorialistas modernos fue importante. Yo les hablaba de mis lecturas francesas hace un rato. Yo fui muy lector también de Montaigne. Y Montaigne inaugura un tipo de literatura, en la literatura europea, que se podría llamar la literatura del yo. Es contarse a sí mismo. ¿No? Es la idea de contarse a sí mismo como tema literario. Y se podría hablar de muchos autores que han hecho esto en forma directa o más o menos indirecta. Proust es un ejemplo extraordinario. Soy yo mismo el que se cuenta, dice Montaigne en el prólogo que hizo él mismo a una de sus ediciones de ensayo, ¿no? Y bueno, eso lo usé en la escritura de Persona non grata. Y yo diría, para terminar, Persona non grata es una obra de no ficción, porque es una obra en que todo lo que se cuenta, en que el narrador intenta que todo lo que cuenta sea auténtico, sea verdadero, digamos, haya ocurrido, efectivamente, en la realidad, no en la imaginación. El narrador de esa novela intenta que la descripción de su llegada al aeropuerto de Rancho Boyero sea lo más precisa posible, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta la última página de la novela. Evidentemente que hay influencias ahí del olvido, de la imaginación, de la perspectiva con que se hacen las cosas, pero ese es el intento. Y sin embargo, al mismo tiempo el narrador se propone contar todo eso con el lenguaje de la ficción, escribirlo a la manera de la ficción, porque si no habría hecho un ensayo, habría hecho un tratado, un intento de explicación, y lo que hace ese narrador es contar como si fuera una novela, describir el ambiente, la atmósfera, las caras de las personas, la suspicacia, las miradas, las sonrisas, las insinuaciones, etcétera, etcétera. Pero que no en ese trabajo que es puramente, digo en términos así de la riqueza que implica, de la pureza en cuanto a riqueza, de estilo, o sea que es un trabajo de estilo, que no eso ya implica la ficción. Porque, por ejemplo, o sea, yo pienso en algunos poetas que incluso han sido excluidos de antologías importantes porque se dice que sus poemas son de corte confesional. Confesional. Y que el yo está implícito todo el tiempo y que ahora lo que menos importa es el yo lírico y por lo tanto se les ha excluido. Hay una antología muy importante, una antología de poesía norteamericana que se tradujo, que se publicó acá, no me acuerdo si en la editorial Vuelta, y que el antólogo excluyó a varios poetas importantes que incluso han marcado historia dentro de la poesía norteamericana contemporánea por esa cuestión del tono confesional. Entonces yo me pregunto si muchas veces no el tono confesional puede ser una fabricación de una ficción también. O sea, ¿cómo diferenciar esto? Me parece algo difícil y creo que cuando se trabaja desde el punto de vista del arte, aunque los acontecimientos hayan sido verdaderos, el simple hecho de estar desde el lenguaje abordando una y otra vez un aspecto de la trama de lo real y presentarlo por escrito y que el lector lo saboree, ya implica un proceso de ficcionalización, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Digamos, desde el momento en que uno escribe en forma literaria sobre una historia, uno hace ficción.
y hace literatura. Y la diferencia entre la literatura de tipo directamente confesional y la literatura de imaginación pura, digamos, no es tan grande como parece a primera vista. Porque lo que ocurre es que el escritor de la memoria, el escritor que confiesa una situación, el escritor de la memoria personal, para poder contar su historia tiene que hacer una organización de ese material de la memoria. No puede contar todo lo que está en la memoria. Y esa selección que hace la memoria ya es un trabajo creativo. Y quizá es el trabajo creativo por excelencia. Porque la memoria recoge cosas del pasado, pero también recoge cosas del pasado ajeno, o supone cosas del pasado, o hasta inventa cosas que pudieran haber ocurrido en la memoria y que de hecho no ocurrieron. Todo ese proceso es un proceso que tiene que ver con la narración literaria, digamos. Excluir poetas por ser confesionales, bueno, los americanos en sus teorías literarias son capaces de absolutamente todo, ¿no? Así que eso no tiene ninguna importancia, es la actitud de un señor y punto. Pero si se excluyen a poetas por ser confesionales, hay que excluir a la mitad de la poesía del mundo o más de la mitad. Porque habría que excluir a Neruda, todo el Neruda de Residencia en la Tierra. Cuando Neruda dice enfermo en Veracruz, recuerdo un día del sur, etcétera, está haciendo confesiones. Confesiones de ese poema escrito aquí en México. Y cómo surges de antaño, encandilada, pálida, estudiante, a cuya voz piden consuelo. Es decir, está contando una historia de amor personal. Y Rimbaud hace lo mismo, y Baudelaire, para qué decir, todo el tiempo es absolutamente confesional. Y un largo etcétera, digamos, ¿no? Casi toda la literatura del mundo es confesional. Yo admiro mucho un texto de Roland Barthes, el crítico francés, que se llama El discurso de la historia, que es un texto que tiende a demostrar que el texto histórico y el texto de ficción son prácticamente la misma cosa. Desde el punto de vista estético, el procedimiento es muy parecido. Y él cita, Roland Barthes, ahí algunas reflexiones de Nietzsche justamente sobre la escritura histórica. Y Nietzsche dice que el historiador es la persona que introduce coherencia en los hechos del pasado. Y que este introducir coherencia es un procedimiento artístico, digamos. Igual en el fondo al de la ficción. Y curiosamente Nietzsche era un enorme admirador de Stendhal. Decía que el hombre que había llegado más lejos en su conocimiento de la psicología humana era Stendhal. Stendhal es un autor que siempre se pasea entre la ficción y la no ficción. Pero lo curioso de Stendhal es que cuando escribe cosas que no son ficción, que son memorias o que se supone que son anécdotas recogidas por él, ficcionaliza siempre y de una manera extraordinaria. Y una pregunta del Campus Estado de México, a propósito de su más reciente novela, Del sueño de la historia, y dice, la actitud del narrador frente a la historia que lee y cuenta, ¿en qué sentido es una ironización del papel que la historia se ha querido adjudicar? Historia con mayúscula. Bueno, la historia como personaje de la historia con mayúscula, ¿no? Hay mucho que decir sobre esto y es un tema muy fascinante en realidad. Porque los grandes historiadores han sido grandes creadores literarios. Y ellos siempre han transmitido, de alguna manera, creo yo, que habría que analizar, y habría que estudiar, y sería un muy bonito ensayo para hacer, han transmitido siempre la idea de que ellos escuchan a la historia y la cuentan. O sea, la historia se está contando en alguna parte. ¿Cómo es esto? Pero eso lo dice Michelet, por ejemplo. Escucha la historia de Francia. La historia de Francia está ahí, digamos, y él la escucha y la transmite. Es posible que los antiguos, es posible que Heródoto haya tenido una actitud parecida frente a la historia. O sea, la gran historia es una creación. La gran historia es una creación. Y en esta novela, claro, yo hago alusiones un poco bromistas a la historia, como si la historia también fuera una entidad que habla por sí sola. Pero como la historia chilena no es la gran historia de Francia, sino que es una historia que siempre tiene pequeños episodios, así medio grotescos, y medios divertidos, como la conspiración de don José Antonio, por ejemplo.
o como las historias de la Quintrala, o la historia de la propia Manuelita con Toesca, yo hago alguna broma sobre esta historia solemne, arropada, digamos, en sus mantos, y que se escucha a sí mismo y todo eso. Y siempre se habla de la pequeña historia y de la historia. Y yo siempre creo que la pequeña historia se confunde con la historia, que la novela tiene que ver con la pequeña historia, pero también que la gran historia está por ahí. Está por ahí. Cuando yo escribí Los Convidados de Piedra, me pasaron dos cosas en relación con la historia. Primero, que yo quería que estos personajes de ficción míos actuaran en un trasfondo, en un escenario histórico. Bueno, entonces, hay un personaje de ficción ahí que se encuentra con Salvador Allende y que conversa con él. Salvador Allende no es de ficción, el personaje sí es de ficción. Ahora, la situación en que conversa es una situación privada, así que puede haber ocurrido y no haber ocurrido. Salvador Allende puede haberle dicho lo que le dice en la novela y no habérselo dicho. Así que hay una relación de la ficción con la historia. Y después hay otra cosa. Yo escribí ese texto antes del golpe de Estado y me quedó una novela con toda una serie de personajes que tenían un destino abierto. No se sabía dónde iban a parar. Y después vino el golpe de Estado y yo comprendí en un momento determinado que el golpe de Estado había sido como una intromisión de la historia en mi texto narrativo, porque yo me encontré con ese texto en su primera versión y todos los personajes ya tenían un final previsible. O sea, uno de esos personajes tenía que ser perseguido y estar exiliado o muerto o estar encerrado en el Estadio Nacional y torturado. Y otros personajes, en cambio, tenían que estar celebrando lo que había ocurrido, el golpe de Estado. Entonces yo reescribí toda esa novela a partir de un punto de vista que se sitúa en el mes de octubre del año 73, poco después del golpe de Estado. Entonces aparecen los personajes que celebran en primer plano, pero después surge la memoria de los otros, ¿no? De los otros que son los disidentes, que son los revolucionarios, etcétera, y que actúan como conciencia moral y como convidados de piedra a la fiesta esa, a la fiesta esa. Así que esa fue una intromisión de la historia en la escritura para mí. Y en el caso del sueño de la historia me parece muy claro. Yo comencé a escribir el sueño de la historia, por ejemplo, bastante antes del plebiscito del año 88. Y después yo comprendí que el plebiscito del año 88 y el anuncio de la salida de dictadura que eso significaba, tenía que influir en mis personajes, y en las últimas versiones, claro, la novela ya termina cuando por un lado se celebra el final de las guerras de independencia en Chile y por otro lado se celebra el no en el plebiscito a Pinochet en el Santiago de 1988. Un comentario de Erika Salinas que dice: primero que nada, disfruté muchísimo la lectura del Sueño de la Historia. El ir y venir en el tiempo nos permite comprender la visión cíclica de la historia que presenta Jorge Edwards, así como hacer notar que los grandes temas humanos son en realidad no tienen tiempo o están fuera del tiempo. Por lo menos en Latinoamérica, una tierra que aún no termina de definirse a sí misma. La idea de analizar el presente a la luz del pasado y viceversa permite cambiar el paradigma de una historia estática por una dinámica. Otro de los elementos que llaman mi atención es que en la novela y específicamente en el narrador, el personaje, como uno de los elementos autobiográficos, vemos reflejada la idea que manejó en el curso de que Edward se presenta como crítico o partidista y cita: yo no soy momio ni soy revolucionario, respondió él, yo soy el narrador. Me corresponde estar en todas partes, en un lado y en el otro y en ninguno. Esta postura permite ver los dos lados de la moneda y tristemente descubrimos que cada cual tiene su lado oscuro. Esta y otras obras del autor constatan el fracaso del socialismo no como ideal sino como práctica. Extremos absurdos, cita de nuevo. Saludos, espero sus comentarios. Bueno, esa frase que ella cita del narrador, que el narrador se lava las manos, en un Poncio Pilatos ahí dice: bueno, yo no tengo nada que ver con esto porque yo soy el narrador. No me metan en este lío, que es el lío de la realidad, es el lío de la historia real, porque yo como narrador estoy fuera. Es inmediatamente contestado por su mujer, por su ex mujer, que se ríe de él, le dice que ese es un recurso muy fácil, qué sé yo. Así que en realidad ahí hay un diálogo que representa posiciones extremas, ¿no? La posición del que pretende quedarse fuera y la posición de la persona enormemente comprometida y metida a fondo
en el proceso histórico. Así que hay que considerar eso en su dualidad, porque ahí se está insinuando claramente que el narrador no es el narrador, que el narrador es un personaje, pero que hay otro narrador detrás que relativiza esa situación. El narrador dice eso, pero su ex mujer, militante comunista, dice exactamente lo contrario, ¿eh? Y además le reprocha al narrador esa neutralidad y lo insulta finalmente en ese diálogo por ser un neutral, digamos, ¿no? Que era lo más desdeñado y despreciado en épocas de aguda polarización política. Enseguida, me parece muy interesante la observación de esa pregunta sobre la relación dinámica entre momentos de la historia. ¿Sí? Esa observación me parece muy fina. No creo realmente en otra cosa que dice ahí, en esto de que haya temas atemporales, ¿no? Hay temas situados en tiempos diferentes, claro, y el juego de un tiempo con otro lleva a cierta reflexión, a cierto dinamismo narrativo, pero no es que los temas sean atemporales, porque todos los temas de esta novela son temporales. Lo que pasa es que la novela muestra que los temas de un tiempo también son temas de otro tiempo, y que cuando uno cree que se ha liberado ya de los temas de una época y que ha pasado una época diferente, después esos temas vuelven como fantasmas, como obsesiones, como lo que sea. Pero en fin, me gustó esa pregunta, ¿eh? Está muy bien. ¿Sí? Y otro comentario más de Campos de la Ciudad de México, del señor David García Pérez. Dice, la novela es un mitos que da voz a experiencias que no tienen eco en la historia oficial, entre comillas. Así es posible hablar de una narración propia de la ficción y otra que alude a hechos concretos y comprobables. Evidentemente toda novela es un mitos, incluso la histórica, pues esta, como el sueño de la historia, recurre a la anécdota histórica y la recrea. El sueño de la historia es, me parece, un ejercicio mediante el cual el autor se propone crear una ficción que permita recuperar los espacios que el desarrollo histórico graba en la vida cotidiana, de la cual se forma el gran relato, la gran historia de un país que es Chile y que es Latinoamérica, pues hay en nuestras historias particulares y generales muchas manuelitas buscando su historia para ser libres. La memoria es un registro de la historia, tal vez el único que tenemos, a propósito de lo que usted comentaba hace un rato. Sí, bueno, eso coincide un poco con lo que ya estábamos diciendo. No sé si puedo agregar mucho porque esa es una pregunta declarativa, en realidad Sí, es una afirmación. Una afirmación. Es una afirmación, en parte comparto, y me parece claro que está bien que él diga que todo esto es un ejercicio, porque la novela es un ejercicio. Lo que pasa es que es un ejercicio de bastante largo aliento y es un apasionante ejercicio y un exigente ejercicio. Pero en fin, está bien. Otra pregunta más del Estado de México. Y se ha hecho con mucha razón que la crítica literaria, pasando a otro asunto, que la crítica literaria excluye y decide. No así la novela que incluye puntos de vista contradictorios, pero no para oponerlos esterilmente, sino para evidenciar lo que cada uno para evidenciar lo que es necesario ver. Bueno, yo creo que hay muchas maneras de ejercer la crítica literaria y que una manera moderna, en realidad, si se puede decir, de ejercer la crítica literaria es una manera que no está tan lejos de la ficción. Porque yo creo que el crítico literario de hoy no es un pontífice, digamos, que dictamina, sino que es una persona que lee bien y que propone una lectura a los demás. Mi lectura de tal texto ha sido esta o esta otra o esta otra. Y ese tipo de escritura crítica es una escritura muy creativa, a mi juicio, y que puede ser muy cercana a la escritura de la ficción. Y esto es bueno entenderlo, además, porque uno se encuentra hoy día en el mundo literario, por lo menos en el mundo chileno, pero yo creo que es un fenómeno bastante universal, con que todo el mundo, con que todos quieren ser poetas o novelistas, y no se dan cuenta de que a veces es más creativa una buena crítica que una mediocre novela, por ejemplo, y que hay todo un campo abierto a esa escritura, que es una escritura en cierto modo de segundo grado, que es la escritura que parte de la lectura. Pero ocurre que toda escritura en el fondo parte de la lectura. También la escritura del sueño de la historia parte de una lectura de papeles, de una lectura de historiadores, de una lectura de poetas. Hay mucha mención a poetas ahí, por ejemplo. Y entonces podemos llegar a la conclusión de que toda escritura es una escritura de segundo grado y que toda escritura es una escritura crítica.
Entonces que no hay diferencia fundamental entre la escritura que se hace en la novela, la escritura que se hace en la crítica y la escritura incluso que se hace en la historia. Porque también ya estaba diciendo que la buena escritura de los historiadores, que los grandes historiadores son grandes creadores literarios. Y los ejemplos clásicos son absolutamente fascinantes en ese aspecto porque son los mejores. Heródoto es un fantástico inventor de historias que todavía marcan la imaginación de todo Occidente, digamos. Así que la crítica, bueno, ojalá que existiera esta crítica creativa y no necesariamente pontificadora, ¿eh? Otra pregunta también del Estado de México. Dice, ¿puede la historia intervenir en la ficción hasta que ésta sea la realidad misma más increíble que la propia ficción? Y en este sentido, estos dos discursos, la historia y la ficción, nos dejan pensando en uno y otro como composiciones acotadas. ¿Cree usted que no se puede pensar o leer una sin la otra? Bueno, es lo que estaba diciendo, Sí. ¿no? La historia y la ficción son casi imposibles de diferenciar, ¿eh? Ahora, evidentemente, uno de los aspectos difíciles así de asir y escurridizos, pero interesantes de la no ficción, es este de que la no ficción, de que la realidad a veces sea más fantástica que la imaginación y que exceda la imaginación. ¿Por qué, por ejemplo, cuando yo me encontré con toda esa experiencia que después escribí en Persona non grata, no escribí una novela, escribí una obra de no ficción. Yo pensé, si yo escribiera una novela sería mucho más débil, porque ese transmitir la sensación, la noción de la verosimilitud de una circunstancia puede ser muy importante en un texto literario. Si hubiera hecho una novela, por ejemplo, que transcurre en una isla imaginaria, ¿no?, en que hay un gobernante que no se llama Fidel, pero que se llama algo parecido, que se llama Abel, que no se llama Castro, sino que se llama Carreño, ¿no? Abel Carreño, ¿no? Con un hermano que se llama Raúl Carreño, y que jefe del ejército. Bueno, yo sentí que eso habría sido empobrecer, ¿eh?, toda esta historia. Y que en cambio la posibilidad de contar la historia de esta manera, Fidel Castro me dijo, y que la gente piense, este hombre está diciendo lo que ocurrió, o está tratando de decir lo que ocurrió, puede que le falle la memoria, pero está hablándonos en forma auténtica, digamos, no mentirosa. Bueno, yo creo que ese efecto que puede producir una prosa no mentirosa y que está contando algo que ocurrió, es un aspecto de la literatura realmente sorprendente, ¿eh?, y creativo, interesante. Y claro, eso no se podría haber hecho ficcionalizando, porque habría sido una ficcionalización débil, ¿eh? Y frente a eso había una realidad fuerte. Así que yo creo que uno frente al texto literario no puede presentarse, no puede plantarse, digamos, con ideas fijas demasiado grandes. Si el texto literario lo lleva a uno a escribir de manera autobiográfica y no ficticia, yo creo que hay que respetar esa fuerza de las cosas. Hay una pregunta así, adelante. De la historia. En la novela como que se plantea una desmitificación de la historia con mayúscula, como mencionaban algunos de los compañeros del Campus Estado de México, pero yo quería preguntar si el narrador con mayúscula que aparece también en la novela, de alguna manera también se desmitifica con el otro narrador que ironiza sobre este narrador con mayúscula, que juega con él, que se burla un poco de él, etc. No sé si haya también como que una desmitificación del narrador como ente de la teoría literaria, o no sé si hubiera una intención de ese tipo también en la novela, o por qué ese juego de narradores y los narradores con minúsculas que tratan de, no sé, como que se van por todos los lados del narrador y lo narran a él también, y lo vuelven personaje. Bueno, no creo que en eso haya ninguna intención teórica, ¿eh? Yo creo que fue un procedimiento que a mí me sirvió para entremezclar las dos historias de una manera, por así decirlo, natural, ¿eh?
sin que pareciera forzada esa relación de las dos historias. El narrador es un personaje que articula las dos historias. Y claro, al ser el narrador personaje, había otro narrador, porque el narrador personaje era visto por un punto de vista diferente al de él mismo, supuestamente. Así que ahí había una cierta complejidad, pero como yo he dicho muchas veces, a partir de la teoría no se hace literatura. A partir de la literatura se puede hacer una teoría. Entonces, ya que esto funciona así, se podría analizar y teorizar y decir este narrador significa tal cosa y este otro narrador es un metanarrador, etcétera, etcétera. Pero, digamos, yo creo que fue la exigencia, que ese montaje fue producto de una exigencia al texto, de una exigencia narrativa, ¿eh? Exactamente. Ahora, ese narrador con mayúscula, que tiene algo de irónico, porque es un narrador que de repente no sabe las cosas, que de repente comete errores, digamos, o sea que es un narrador un poco humorístico incluso. Yo también lo usé en un libro, que sí que no es un libro de ficción en absoluto, y que es Adiós Poeta, donde siempre el poeta está contado con mayúscula, está mirado con mayúscula, ¿no? Y hay poetas con minúscula en ese libro, pero está el poeta, lo que significa avanzar un poco al terreno del mito, justamente. Poeta como personaje mítico, ¿no? Hemos visto la aparición de una serie de novelas que hablan del desexilio. ¿Del? Desexilio. Desexilio, sí, del regreso a la patria que se había abandonado por cuestiones políticas, etcétera. ¿Cree usted que esta visión o esta nueva tendencia de la literatura latinoamericana está relacionada con un nuevo momento que estamos viviendo en Latinoamérica, una nueva necesidad de reflexionar sobre nosotros mismos y de tal vez pensar en los perdones? Bueno, es una buena observación, ¿eh? Porque realmente yo creo que lo esencial de esta novela, por ejemplo, mía, es el regreso. Y como corresponde a una época de regresos, ¿eh? Claro. De regresos en muchos sentidos, regreso geográfico, de regreso, de venir de vuelta de ciertas ideas que parecían dominantes y hermosas y audaces, pero que produjeron resultados pobres y todo eso. Así que la idea del regreso hoy es una idea que a mí me parece que tiene mucha fuerza en el momento literario. Y se podría hacer un análisis de estas literaturas del regreso, ¿no? Y qué significa esta literatura del regreso. Yo irónicamente aludo al hijo pródigo en uno de los capítulos, en una de las partes de las secciones de esta novela. El regreso del hijo pródigo, gran tema, viejo tema de todas las literaturas, desde la Biblia hasta André Gide, hasta hoy, digamos, ¿no? El regreso del hijo pródigo, gran tema de la música también, ¿eh? O sea que aquí hay una noción del regreso que permitiría, digamos, un análisis más largo del asunto, porque es un asunto bastante complejo. Mi personaje del narrador regresa, hay un intento de sus amigos antiguos, de sus amigos del colegio, de asimilarlo al orden, y sale escapando, porque va a ese almuerzo monstruoso en que se dicen cosas absolutamente bárbaras, ¿no? Y la gente se emborracha y habla del crimen en el fondo. Y entonces él no quiere identificarse con el crimen y escapa. Quizás sea una escapatoria débil, eso se podría analizar también. Pero, digamos, el tema del regreso y del desexilio, no conocía esa palabra. Benedetti la usa en Andamios. Ah, ya. Y yo siento que podríamos también meter dentro de este grupo a las aventuras de Miguel Litin, clandestino en Chile. Sí. Que me parece apasionante, aunque es un regreso no desilusionado, es un regreso todavía de un activista, ¿verdad? Sí. Bueno, yo escribí una novela que se llama El Anfitrión, y en esa novela hay un regreso del género fantástico, en compañía del diablo, al Chile de la época de Pinochet. Y claro, es una especie de desexilio, pero que no funciona, y el personaje tiene que salir escapando.
cambio aquí, este personaje sí regresa y al final regresa incluso a los brazos de su mujer. Es otro regreso. Así que sí, el desexilio y el regreso. Es que quería comentar de lo que dice Blanca. Estaba pensando en la desesperanza de José Donoso, Sí. que también hay un regreso de este personaje Mañungo a Chile en el entierro de Matilde. Y estaba pensando que yo, bueno, no sé, yo siento que en la desesperanza hay más desilusión que, por ejemplo, en el sueño de la historia. Sí. Porque la desesperanza... Pero también hay, por ejemplo, esas relaciones frustradas con las mujeres, un sentido de que ya, pues que se está siguiendo en la vida, pero nada más porque se tiene que seguir, pero no hay como que una visión de salida. Sin embargo, que no sé, yo siento que el narrador en el sueño de la historia se reivindica más, o no sé cómo lo vea usted. El narrador en el sueño de la historia es posiblemente más optimista con respecto al lugar al cual regresa. Y en cambio el personaje de la desesperanza regresa a una especie de infierno sin salida, ¿no? Y lo que ocurre quizá es que la desesperanza está escrita en plena dictadura. Claro. Y en cambio el sueño de la historia está escrito, se empezó a escribir durante la dictadura, pero la historia ha sido cerrada después. Y está ese gran eje que es el plebiscito, porque hay que pensar en lo que fue ese plebiscito en el sentido siguiente. Era muy difícil creer que pudiera el voto contra Pinochet ganar bajo la dictadura de Pinochet. Era muy difícil creer. Y entonces había un acto de fe en los que participábamos en esa situación, digamos, porque una cosa era decir, no hay nada que hacer, no me voy a inscribir, no me voy a votar, me voy a ir del país, lo que sea. Pero entonces, para poder seguir viviendo en el país, había que ir, votar y creer que el no era posible. Y resulta claro que eso fue confirmado por la realidad. Digamos, se demostró que la mente humana y que el ser humano es capaz de reaccionar, de superar el miedo, de votar que no a una situación que no acepta, etcétera, etcétera. Y fue muy estimulante, evidentemente, eso. Después han venido todos los demás problemas de la transición, ¿no? Pero fue muy estimulante comprometerse para votar contra la dictadura y ver que la mayoría de la gente votó en contra. Y hubo un 57% de los votos en contra, ¿no? Y que sin miedo posiblemente ese 57 se habría transformado en 70. Porque una de las experiencias del plebiscito, yo le he contado en crónicas esa, una de las experiencias del plebiscito fue la siguiente, que al día siguiente personas que habían votado que sí llegaban a decirle a uno, mira, yo voté que sí, confieso que voté que sí, porque creí que no había ninguna posibilidad, qué sé yo, que había que seguir en lo mismo, pero estoy feliz de que haya ganado el no. O sea, eran personas que al día subsiguiente habrían votado ya que no, y que en elecciones posteriores de hecho han votado que no. Así que esa situación es distinta a la del Donoso de la desesperanza, y la palabra desesperanza lo revela. Así como la palabra del sueño de la historia revela que la poesía es la historia, la poesía es el pasado, pero el sueño también se sueña el futuro, ¿no? Y entonces se sueña un futuro de la historia también. Una pregunta del campus San Luis Potosí. ¿Cómo se da el cambio tan dramático de una preferencia política, de su preferencia política, de una izquierda donde se inicia una radical postura crítica de esa misma izquierda? Consciente del costo en términos de relación con escritores amigos importantes, es muy alto. ¿Qué más vio Jorge Edwards del sistema, de la izquierda, del sistema comunista o del socialista, que le hizo hacer críticas muy duras al régimen? Y actualmente, ¿cómo se encuentra su obra narrativa en función de su preferencia política? Sí. Esa es una pregunta que supone respuestas, ¿eh? Sí. Es una pregunta orientada. Bueno, yo he dicho más de alguna vez que yo escribí Persona non grata porque yo era chileno. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando iba un intelectual mexicano, argentino, brasileño a Cuba en esos años, bueno, hacía su poco de turismo revolucionario, si se quiere, pero no pensaba esa persona que Cuba fuera una alternativa inmediata para el país suyo. Entonces miraba las cosas con cierta tranquilidad
y pensaba quizá que lo ideal en el futuro era llegar a una revolución en su propio país, pero no estaba el dilema o la alternativa o la posibilidad presentada en forma tajante y clara. En cambio, yo voy del Chile de Allende en un momento en que en el Chile de Allende se discuten alternativas, porque la Unidad Popular no tenía mucha unidad. Había toda clase de corrientes dentro de la Unidad Popular. Y entonces había gente que pensaba que lo que había que hacer era una revolución a la cubana. Y esa gente a veces era muy influyente y estaba muy cerca del poder, digamos. Y era un sector importante de la población. Y por ejemplo, Neruda, que era que era militante, disciplinado del Partido Comunista, era enormemente atacado desde la izquierda. Ahora acaba de salir, por ejemplo, una entrevista que todo el mundo había olvidado, que se le hace a Juan Gelman, el poeta argentino, en el Chile del comienzo del allendismo, en la revista Ercilla, que es una revista muy popular y qué sé yo, y Juan Gelman ataca con furia a Neruda y dice que Neruda no tiene nada que ver con la revolución, que es un burgués, que es un reaccionario, que es un conservador, etc. Porque la revolución era la revolución cubana, y quizás la revolución cubana en su versión del Che Guevara, la versión guevarista, y no tanto ya en la versión de Fidel Castro. Entonces, yo chileno llego a Cuba con esta polémica detrás mío, contemplando la posibilidad que en Cuba domine la tendencia castrista o la tendencia guevarista, digamos, y que finalmente sea una revolución de esta manera o de otra. Y yo entonces, frente a la revolución cubana, tengo una apasionada atención, porque digo, esto sí, esto no. Me gustaría esto, pero esto no me gusta nada. Si dominara tal situación en mi propio país, a lo mejor yo tendría que irme a Miami como los gusanos, digamos, yo sería gusano, cosa que es bastante inquietante, ¿no? O sea, ese tipo de problema para un chileno en ese momento tenía una fuerza dramática. Y yo pasaba recibiendo visitas de chilenos en Cuba que iban a veces a ver cuál es el futuro de Chile en función de lo que es el presente cubano. Y muchos me decían, oye, sí, está muy bien, pero esto a mí no me gustaría, nada, ¿no? Yo no podría vivir en un país así, o qué sé yo. Así que es eso lo que me lleva a mí a escribir en forma testimonial persona non grata. Yo trato de ser testimonial. Claro, evidentemente se notan preferencias, inclinaciones, pero yo trato de ser siempre testimonial en este libro. Y dar un testimonio que debería haber sido discutido en el Chile de Allende. Yo quería que ese libro se publicara en el Chile de Allende, además. Pero resulta que yo estaba de diplomático y como diplomático era imposible publicar ese libro, era muy indiscreto. Y yo, al final, yo pedí un permiso, dentro de un sistema que había en el Ministerio chileno, que se llamaba el permiso sin sueldo, que uno conservaba el cargo, no le pagaban y no trabajaba, pero conservaba el cargo. Y yo pedí ese permiso para publicar Persona non grata. Pero ahí me sorprendió el golpe de Estado. Entonces, paré la publicación. El libro está a punto de entrar en prensa en la editorial Barral Editores de Barcelona. Y le dije a Carlos Barral, para esto porque yo tengo que hacer un epílogo ahora sobre lo que está ocurriendo en Chile. Y el resultado de ese epílogo fue que fui censurado en Chile. Entonces ese libro fue censurado en Cuba y en Chile. Claro que tuvo un alto nivel de lectura tanto en Cuba como en Chile. Y el otro día me dijo Rafael Rojas, ¿no? Ayer me dijo, ¿cómo leyó él en Cuba ese libro? ¿No? Y después un periodista mexicano en Ciudad de México me dijo lo siguiente, me mostró el libro y el libro estaba viejísimo, muy gastado. Digo, lo que pasa, me dijo, es que yo fui corresponsal de no sé qué diario en La Habana durante años y este libro lo leyeron como 300 personas, ¿no? En La Habana. Y no solo eso, yo estaba una vez en Nueva Orleans haciendo una conferencia literaria en la universidad, Tulane, no sé, una de esas universidades. Y al final se me acercó una persona muy mayor, cubano, típica cubano, digamos, en su acento y todo, y me dijo, yo estuve preso en la cabaña, en La Habana, años, me dice, por razones políticas, y yo pagué 10 pesos, me dijo un día, para poder leer este libro, y tuve derecho a tenerlo solo una noche, y me lo leí en la noche, para sacarle partido a mis 10 pesos, ¿no? Así que yo dije, bueno,
yo no me puedo quejar, porque siempre el editor le dice a uno que no se ha leído, no se ha vendido tanto como se pensaba, porque resulta claro que si cada ejemplar lo leen 300 personas, es muy mal negocio para el autor, ¿no? Pero para mí también es muy satisfactorio, es como un premio moral, ¿no? Cuando comenzó la charla, usted hacía referencia a las lecturas que lo influyeron durante su infancia y adolescencia. Pero no siempre, digamos, las lecturas preferidas de la infancia o la adolescencia coinciden con las lecturas, es más, casi nunca, con las lecturas que prefiere ahora. Y hay una pregunta aquí en este sentido. Según usted, ¿cuál sería el canon de los novelistas más recientes? ¿Quiénes le gustan? Lo que le parece más curioso e interesante. Bueno, a ver, de los novelistas más recientes. Yo releo algunas cosas de esas que leí en mi juventud. Y además me gustaría releer, pero a veces no tengo tiempo de releer. Yo me releí, por ejemplo, hace poco a Cervantes, comenzando por la segunda parte del Quijote, hace como 10 años. ¿Y por qué? Simplemente porque conocía menos la segunda parte que la primera y porque yo estaba en ese momento en Barcelona. Y hay parte de la segunda parte del Quijote que transcurre en Barcelona. Entonces me releí la segunda parte tratando de ir a los lugares de Barcelona donde se supone que anduvo Don Quijote, ¿no? A la playa, donde hay una escena de la playa muy bonita. Estuve en esa playa donde había unos boliches, como decimos en Chile, o unos chiringuitos, como dicen en España, donde se podía comer un pescado. Estuve comiendo un pescado en esa playa, ¿no? Y esa lectura de la segunda parte, que después la continué leyendo la primera parte, me fue muy interesante, porque me di cuenta que la segunda parte del Quijote es más fantástica y en cierto modo más poética que la primera, más irreal. Tiene todo el episodio de Clavileño, el episodio de la cueva de Montesinos, que es un episodio de una fantasía extraordinaria. Así que me di cuenta que Cervantes es atípico en la literatura española, porque es un escritor de una fantasía delicada, que no es muy frecuente en la literatura española, que es predominantemente de realismo fuerte, ¿no? De realismo áspero, ¿no? Me encontré con el escritor de una fantasía, de un humor, de una gracia delicada muy notable. Y esa es una de mis relecturas. ¿A quién más, ¿a quién más le gustaría citar como las parte del canon, digamos, ahora, los lectores de ahora? Más? Sigo siendo lector de Machado de Asís y me sigue gustando. Sigo siendo lector de Borges y me sigue gustando. He estado releyendo a Proust, me releí toda la última parte después de ver la película de mi compatriota y amigo Raúl Ruiz, que ha hecho un tiempo recobrado notable. Entonces me leí El tiempo recobrado y es un fascinante texto, ¿no? De los mejores de toda la obra de Proust, a pesar de que está sin terminar bien y de que a veces tiene errores y repeticiones, pero es una maravilla de la memoria justamente ese texto. Y a veces me leo de nuevo algún poeta y leo, por ejemplo, a Mallarmé. Es tan difícil de leer, pero es fascinante. Me leo de nuevo. Es que he leído, por ejemplo, hace poco Poeta en Nueva York, de García Lorca, que me parece lo mejor de García Lorca, de gran calidad. Y me he leído también hace poco algunas cosas de Huidobro. Me leí Ecuatorial, poema apocalíptico. Pero he descubierto cosas. Por ejemplo, me leí un texto colonial chileno porque me invitaron a hablar sobre el tema del milenio y todo esto el año pasado, en Galicia. Leí a un autor que se llama Manuel de Lacunza, que está citado en El sueño de la historia, ¿no? Que era un escritor milenarista, apocalíptico, muy interesante por el tono de final de mundo que tiene a veces su prosa. Digamos, es muy teólogo y hace mucha disquisición y todo eso, pero de repente escribe con tonos apocalípticos sobre el fin del mundo que son realmente de gran poesía. Y por eso lo cito como epígrafe de la novela, en el comienzo de la novela. Manuel de Lacunza, un jesuita expulsado, que era primo hermano de un personaje de la novela que se llama Ignacio Andía y Varela. Y el Ignacio Andía era el copista de los manuscritos de Lacunza en una época. Así que ese pensamiento apocalíptico de fin de mundo como que
flota también en la parte colonial de esa novela. Y la última pregunta, ha habido varios alumnos de Relaciones Internacionales, futuros diplomáticos, y uno de ellos pregunta qué es lo que debería leer un futuro diplomático. Me atrevería a decirle que a lo mejor el oráculo de Gracián, pero ¿qué otras cosas deberían leer? ¿Qué les recomendaría a usted? Bueno, hay un diplomático en la obra de Proust muy divertido que es el señor de Norpois, que lea las partes que se refieren a Norpois, que lea Stendhal, que fue un diplomático más o menos frustrado, pero que ejerció la diplomacia, que se lea las memorias de Chateaubriand, las partes en que Chateaubriand era embajador en Londres, que son muy divertidas, además, muy instructivas, que lea Maquiavelo, que no se olvide de leer bien a Maquiavelo, y que lo siga al pie de la letra, porque si no va a meter la pata y le va a ir mal en la carrera. Que lea algunas memorias diplomáticas, hay muchas, claro. Y que tenga mucho cuidado.